Hola, somos Marcos Sánchez Chaparro Montero, Neco Martínez Camacho y el doctor José Luis Aguilera García de la Universidad Complutense de Madrid y vamos a presentar buenos tratos ante la diversidad sexogenérica, la inclusión en la infancia trans y no binaria para el 7º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Antes de explicar nuestro trabajo, debemos dar contexto a este explicando algunas definiciones básicas. Entendemos como persona trans a aquella persona que no se siente identificada con el género que le asignaron al nacer. El género asignado al nacer es aquel que determinan los adultos tras el parto. Por ejemplo, si naces con vagina, se asume que eres una mujer. Las personas trans entonces no se identifican con este género, pueden identificarse como hombres, mujeres o personas no binarias. Las personas no binarias son las que no se identifican como hombre o mujer, aunque algunas personas no binarias se identifican con alguno de estos géneros temporalmente o parcialmente. Las personas trans sufren una gran discriminación en el ámbito educativo, lo que resulta en un abandono escolar temprano. Con el objetivo de promover entornos seguros y la igualdad de oportunidades, revisaremos las normativas nacionales y literatura científica, la adecuación de espacios y la implementación de protocolos de prevención y actuación frente a la discriminación en el ámbito educativo, aplicables a cualquier centro educativo en el ámbito territorial español. El porcentaje de las personas trans que no han completado la segunda etapa de educación secundaria es del 25% y 33,3% en el caso de las personas no binarias, mientras que el de la población general es del 13,6%. Esto determina una clara discriminación hacia el colectivo trans que asegura haber sufrido bullying en un 32,7% y en un 18% en el caso de las personas no binarias. Todo ello sumado además a un creciente aumento de los prejuicios en las aulas, el porcentaje de alumnado que asegura no tener ningún prejuicio hacia el colectivo LGTBIQ ha pasado del 48% al 29,38% de 2019 a 2022, disminuyendo casi un 20% en tan solo 3 años, según lo refleja la FELGTB en 2024. Además, las personas del colectivo afirman que tras reportar un acto de odio hacia el colectivo LGTBIQ, en la mayoría de los casos en el centro no se hizo nada, lo que coloca a las personas del colectivo en una mayor vulnerabilidad, dado que las agresiones hacia estas personas no tienen consecuencias. La legislación española ampara, y especialmente en su etapa más reciente, la idea de inclusión educativa y de protección de la infancia, sea cual sea su condición, para que pueda participar de los procesos educativos y sociales en condiciones de igualdad. De estas leyes destacamos la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans, la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, es decir, la LOE-LOMLOE, y la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia, la LOPIVI. Estas leyes en su conjunto pretenden mejorar de manera directa o indirecta la situación de las personas del colectivo en la educación. A pesar de estos avances legislativos en materia de igualdad, no existe en el Estado español un protocolo unificado contra el acoso escolar por identidad o expresión de género, sino que cada comunidad autónoma establece su propio marco de actuación por ser competencia autonómica. Es necesario que los protocolos sean derivados de los fundamentos de la legislación estatal vigente para que garantice que el centro educativo actúe como factor de protección para las personas trans y no binarias. Ello se pone de manifiesto con los datos recogidos en 2024 por el Ministerio del Interior, mostrando el crecimiento del número de detenciones e investigaciones de menores por delitos de odio asociados a orientación sexual e identidad de género, siendo el doble en un lapso de 3 años, pasando de 36 en 2021 a 72 en 2024. Por ello, se proponen algunas líneas de acción fundamentales para orientar este cambio. Son propuestas que parten de una convicción que es posible y necesario construir una escuela donde todos podamos aprender siendo quienes somos, sin miedo y sin renuncias. La existencia de protocolos de actuación ante situaciones de discriminación por identidad o expresión de género en los centros educativos es, sin duda, un avance necesario,
pero la mera existencia de estos protocolos no garantiza una protección efectiva del alumnado trans y o no binario. En muchos casos, estos documentos permanecen como recursos formales ignorados en la rutina diaria del centro y que no se traducen en medidas concretas o que se aplican de forma parcial, reactiva y sin seguimiento. Para que dichos protocolos tengan un impacto real en la experiencia educativa del alumnado, es imprescindible abordarlos como herramientas vivas, construidas de manera participativa por toda la comunidad educativa, revisadas regularmente y dotadas de recursos para su implementación, impregnando la cultura de los centros. En este sentido, se requiere una revisión crítica de los protocolos ya existentes, incorporando la voz de los propios estudiantes trans y no binarios, así como de colectivos especializados en diversidad sexoafectiva y de género, no solo favoreciendo los contextos más explícitamente formales de la educación, sino culturalmente sensibles, contextualizados y adecuados a las realidades del alumnado. Además, su aplicación no puede restringirse a etapas concretas, ya que es crucial que estén activos y adaptados desde educación infantil hasta etapas postobligatorias, dado que las situaciones de violencia transfoba comienzan a manifestarse desde tempranas edades, según refleja el FLGTBI. Para realizar un correcto acompañamiento psicopedagógico hace falta un profesorado consciente, consecuente y comprometido que sepa responder ante las situaciones de discriminación hacia el alumnado trans o no binario. No siempre es por falta de voluntad, sino por falta de herramientas, de formación específica, de espacios donde poder reflexionar sobre sus propios marcos culturales y educativos. Mientras tanto, el alumnado más vulnerable queda expuesto al silencio, a la incomodidad y a la soledad. Por eso, formar al profesorado no puede ser una opción ni una sesión puntual a final de curso. Necesitamos que la formación en identidad y diversidad de género forme parte de la vida de los centros y del compromiso base del profesorado. En la universidad, en los cursos de actualización, en las reuniones del claustro, porque la presencia de docentes formados y conscientes marca la diferencia. Son quienes pueden identificar una mirada hostil, detener un comentario hiriente, acompañar una transición, ofrecer un refugio seguro. En definitiva, son la personificación de la institución encargada de proteger. Respetar el nombre y los pronombres de cada persona no es un gesto simbólico, es parte del acompañamiento y la forma más básica de reconocimiento y dignidad. Muchos centros se escudan en la lentitud burocrática para obligar a los estudiantes trans y no binarios a aguantar su nombre registral en listas y trabajos escolares como si su identidad fuera invisible si no está escrita en un DNI. El único requisito para este cambio es la voluntad docente. Los centros deben facilitar que el profesorado vaya a la vanguardia del resto de instituciones y se salte obstáculos burocráticos sin depender del cambio que esté en proceso. Reconocer y nombrar bien es cuidar. El malestar emocional, el rechazo o la invisibilidad no siempre se ve, pero está ahí y duele. Por eso es fundamental que haya figuras de referencia adultas en el centro que valoren y acompañen creando espacios seguros y haciendo partícipe de ellos a todo el alumnado de su creación. Esta generación de grupos de iguales puede suponer una diferencia sustancial entre sentirse en peligro a diario o sentir que la escuela es un hogar. Y no solo dentro del colegio. El colegio debe darles voz dentro del centro para garantizar esta participación real. Y eso implica trabajar con familias y hasta con entornos de su barrio que no tengan por qué ser directamente escolares. La creación de comunidades educativas que salpiquen al resto del vecindario pueden crear comunidades más conscientes, empáticas y transformadoras que supongan un impulso para un gran cambio social. Las leyes son insuficientes y deben ser respetadas en materia social. Es urgente actuar desde la educación y proteger al colectivo más vulnerable dentro del colectivo trans y no binario, que es la infancia. Además, el colectivo sigue siendo ignorado, silenciado o minimizado en las investigaciones sociales de los ministerios pertinentes. Por ello, invitamos a la comunidad académica a priorizar este campo de estudio desde enfoques interseccionales, críticos y comprometidos.